Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando realmente cuando dicen soy yo? Hay salseo del bueno, gente. Olvídense de los titulares genéricos, esto es directo al grano. Porque vamos a ver, este tema de Can y Demet lleva dando vueltas más tiempo que el bueno de Kerem Bürsin buscando su próximo proyecto. Y ahora, zas, vuelven a saltar las alarmas con ese soy yo que suelta Can Yaman. ¿Qué significa realmente? ¿Es una declaración de amor pública, un guiño a su pasado, o simplemente un error torpe de comunicación? Para ser honestos con estos dos, nunca se sabe. Yo lo que creo que está pasando es que están jugando con fuego. Ojo, que no digo que sea malo. A veces, avivar la llama tiene su gracia. Pero aquí con Demet ya con su pareja, pues como que la cosa se pone más interesante, ¿no? Can, que siempre ha tenido esa energía desbordante, esa cosa de torbellino, de repente suelta algo así. Y claro, el mundo entero se detiene a escuchar. Muchos dicen que es pura estrategia de marketing. Que les va bien que se hable de ellos, que mantiene su popularidad a tope. Y sí, tiene sentido. Los dos son unos cracks, unos ídolos de masas. Pero, solo eso. ¿No hay un poquito de verdad en todo este lío? Yo sospecho que hay algo más. Algo que se queda en el tintero entre líneas. Piensen en ellos juntos. La química que tenían en la pantalla era de otro nivel. Y fuera de ella, bueno, los rumores siempre han estado ahí. Una relación que nunca terminó de apagarse del todo. Una amistad muy, muy especial. Ese soy yo de Can, es una forma de decir, todavía estoy aquí, ¿te acuerdas de mí? Es un mensaje potente y más viniendo de él. Además, Demet no es tonta. Ella sabe perfectamente el revuelo que se arma cada vez que se menciona su nombre junto al de Can. Y que no diga nada, que sus respuestas sean súper ambiguas, eso también dice mucho. Es como si estuvieran en un juego de ajedrez, moviendo piezas con mucha cautela. Lo que me fascina de todo esto es cómo juegan con la expectativa. Saben que hay millones de fans deseando verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en una nueva serie. Y con cada declaración, con cada gesto, alimentan esa esperanza. ¿Es sano para ellos? ¿Es justo para la relación actual de Demet? Ahí ya entramos en debates más profundos. Pero a ver, analicemos el soy yo, desde otra perspectiva. ¿Podría ser que Can se esté refiriendo a sí mismo de una manera más introspectiva? Como diciendo, este soy yo ahora, he cambiado, he aprendido. Y que al decir soy yo, está queriendo decir que él es el único responsable de sus acciones, de su vida, de sus sentimientos. Eso también es un nivel de madurez que flipas. Y si encima lo dice en un contexto donde Demet está presente o se habla de ella, pues menudo bombazo. Es como si quisiera recordarle y recordarle al mundo que él sigue siendo él, con su personalidad intensa, con su forma de ser tan. Can Yaman. A mí me parece que hay una mezcla de todo. Un poco de nostalgia, un poco de juego mediático, un poco de afirmación personal. Y la clave está en que cuando ellos dicen estas cosas se sienten ellos. Se sienten auténticos en ese momento, aunque para nosotros, los de fuera, parezca un rompecabezas. ¿Y Demet? ¿Qué piensa ella de todo esto? Porque no es fácil estar en su piel, con un pasado tan intenso y un presente que te persigue constantemente. Ella parece tener los pies en la tierra, súper profesional. Pero, ¿quién sabe lo que siente en esos momentos? Este soy yo ha abierto una caja de Pandora. Y me encanta porque genera debate, nos hace pensar, nos hace especular. Y eso, amigos, es lo más divertido del mundo del salseo. Pero ahora la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿creéis que este soy yo de Can Yaman es una señal de que quiere recuperar algo con Demet, o es simplemente una forma de reafirmarse a sí mismo sin segundas intenciones? Quiero saber vuestra opinión. Dejadlo todo en los comentarios.